Hoy inicio una serie de mensajes que he titulado Objetivos del Ministerio Apostólico al Mundo Gentil. Hoy comparto con ustedes el primer mensaje en esta serie. Quiero compartir con ustedes esta serie de mensajes con este tema, en el que la intención es invitarlos a que consideremos juntos lo que el Señor le expresó al apóstol Pablo cuando lo llamó a servirle, porque en el testimonio que el apóstol Pablo comparte con el rey Agripa en el libro de los Hechos, Pablo le comunicó a ese rey que cuando el Señor Jesucristo se le apareció en el camino y lo llamó y lo comisionó apostólicamente a cumplir una misión, lo que Pablo expresó que el Señor le dijo es a lo que me refiero cuando hablo de los objetivos del ministerio apostólico al mundo gentil. Ok, cuando el Señor Jesucristo llamó a Pablo, le dijo cuáles eran los objetivos que él, Dios, tenía para el mundo gentil. Ahora, cuando uso la palabra gentil, déjenme ubicar un poquito. ¿Cuántos entienden qué significa ser gentil? Desde el punto de vista bíblico. No hablo desde el punto de vista comportamiento humano. ¿Qué es ser gentil en cuanto al comportamiento humano? Pásele, siéntese, le saludo. Bueno, eso es, ¡ay, qué persona tan gentil! Pero en el ámbito bíblico, en el terreno de las Sagradas Escrituras, gentil es toda persona que no tiene un origen judío. Hace muchos años, un maestro me enseñó esta frase, me dijo: mira, Ramiro, para los judíos nada más hay dos tipos de personas, los buenos y los malos, y ellos son los buenos. Para un judío, toda persona que no pueda demostrar su línea genealógica dependiente de la nación israelita son gentiles. Es decir, todos los que no son judíos somos gentiles. ¿De acuerdo? Se refiere, si quiere otra expresión un poco más brusca, paganos, los que no conocen a Dios, los que vivieron sin conocimiento de Dios. Y por gentil me refiero a eso, a toda persona que no es de origen judío. ¿Y por qué es importante entender esto? Regáleme su atención y se lo explico lo más rápido posible. El trato de Dios con la humanidad estuvo centrado durante mucho tiempo solo con la nación de Israel. Es decir, Dios durante mucho tiempo no trató con las naciones gentiles. Ya sabe qué es, ¿verdad? ¿Sí? No tuvo trato con las naciones gentiles, porque todas las naciones gentiles no se interesaron por tener trato con Dios. La única nación que tuvo trato con Dios fue la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el trato de Dios con la nación israelita comenzó antes de que existiera la nación israelita. ¿A qué me refiero? Dios comenzó a tratar durante mucho tiempo con los descendientes de Jacob. Jacob es ese personaje bíblico al que Dios le cambiaría el nombre por Israel. La descendencia, los hijos de Jacob son los hijos de Israel. ¿Me hago entender? Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de esos 12 hijos formó una tribu. Para que me entienda un poquito, es como si dijera: el país de Israel está integrado por 12 estados. Cada tribu es como si fuera un estado, como si fuera una ciudad. ¿Me hago entender? Bueno, cuando Jacob estaba por nacer, cuando estaba en el vientre de su mamá, se halló que había gemelos. Jacob fue gemelo de Esaú. Jacob nace, pero antes de que naciera se le dio a su mamá una palabra profética. Se le dijo a su mamá que en su vientre había dos naciones, que esos dos hijos se iban a convertir en dos naciones. Cuando Jacob nació la nación israelita. Jacob procreó, tuvo 12 hijos, y con ese muchacho Dios trató desde su infancia, su juventud, su adolescencia, su juventud, su etapa madura, y por eso el trato de Dios estuvo durante mucho tiempo limitado solo
a la familia de Jacob o a la nación israelita. El trato de Dios con la humanidad estuvo centrado durante mucho tiempo con la familia o la descendencia de Israel, pero el propósito eterno de Dios, desde luego que no estaba destinado solo a ser realizado para esa nación. Dios, cuando tuvo la idea de crear al ser humano, no pensó voy a hacer judíos y gentiles. Él hizo seres humanos. La razón, atención, la razón por la que Dios trató durante mucho tiempo solo con la nación israelita, insisto, es porque solo la nación israelita tuvo trato con Dios. Todas las demás naciones, todos los demás pueblos se extraviaron, se volvieron politeístas, adoraron cosas. Nuestras raíces, por ejemplo, como mexicanos, ustedes saben que el pueblo azteca, nuestras raíces como seres humanos, pues al final de cuentas adoraban al dios de la luna, al dios del maíz, al dios de la lluvia, al dios del viento, al dios de todo, ¿sí? La nación de Israel no, a pesar de que tuvo muchos desvíos y tuvo muchos problemas, siempre se mantuvo con la idea de la existencia de un solo Dios verdadero. Y solo Dios trató con ellos durante cierta cantidad de tiempo. Pero el plan que Dios hizo originalmente antes de crear al mundo no estaba destinado, no estaba planificado solo para tratar con los judíos. Así que lo que Dios comenzó a hacer fue primero, voy a decirlo así, en una primera fase, fue primero tratar con la nación judía, pero en la mente de Dios estaba incluir a todos los seres humanos en el propósito eterno que Él se había propuesto realizar. Cuando entendemos esto, se van aclarando algunas cosas. Vemos, por ejemplo, que hasta el ministerio de nuestro Salvador, de Cristo Jesús, ese ministerio, me refiero a los años que Él vivió en este planeta, en esta tierra, ese ministerio estaba destinado en su primera etapa a tratar solo con los israelitas. Esta es la razón por la que encontramos en la Escritura expresiones como la de Mateo 15:24. Si lo quiere leer conmigo, está también en las pantallas. Mateo 15:24, cuando el Señor va pasando y aquella mujer cananea le pide ayuda: Señor, ten misericordia, mi hija es atormentada por un demonio. La respuesta que le da el Señor es una respuesta áspera. ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer? Él respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Note esto. En su primera fase, en su primera etapa, el trato de Dios, el ministerio del Señor Jesucristo tuvo un primer enfoque. No puedo tratar. Esa mujer se nos dice que era cananea, que significa que no era judía. Ella le está pidiendo al Señor que haga algo en su vida y Él le dice: no he sido enviado a tratar con el mundo gentil, solo puedo tratar con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Incluso, no sé si está enterado, pero la primera etapa del trabajo apostólico que Cristo le dio a sus primeros 12 discípulos también estaba destinado a tratar solo con el pueblo judío. Observe lo que leemos en Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Lo leo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan primero. Antes, ¿qué significa antes? Si hay un antes, es porque habrá un después. Quiere decir que este trabajo estaba dividido en dos fases. Primero, vayan ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si hay un antes, id antes a esas ovejas. Quiere decir que la primera fase del trato de Dios con la humanidad tuvo que ver con la nación israelita. La primera fase de la obra de Cristo en esta tierra tuvo que ver con los israelitas. La primera fase del ministerio de los apóstoles tuvo que ver con los israelitas. Pero esta primera fase de Jesús, de sus discípulos,
estaba dirigida específicamente al trato de Dios con el mundo judío, solo que la Escritura nos permite enterarnos de que poco a poco, gradualmente, Dios comenzó a dar a entender que tenía planes no solo para el pueblo judío, sino para toda persona que se quisiera incluir en el trato con Él. Por eso el Señor Jesucristo expresó, y está registrado en Juan capítulo 10, verso 16. Mire lo que está escrito. Dijo el Señor: también tengo otras, ¿qué? Otras ovejas. Observe, cuando se refirió a Israel, dijo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando se refiere a aquí, dice: tengo otras, ¿qué? Otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué quiere decir eso? Ojalá que lo esté logrando, que se lo esté transmitiendo bien. Dios no solo quería tratar con los judíos, aunque necesitó tratar con ellos en la primera fase. ¿Por qué? Porque había promesas, porque había compromisos, porque Dios se había comprometido con Jacob, se había comprometido con Abraham, que sería su trato con la descendencia de ellos. Tenía que ser cumplido eso. Vino el Mesías, realizó la primera fase, le predicó a los judíos, les enseñó a los judíos, lo rechazaron. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando ya no esté, vayan a los judíos. No los quisieron, lo rechazaron. Entonces el Padre dijo: las condiciones están dadas, he cumplido mi promesa de tratar con Israel, es el tiempo de tratar con el mundo gentil. Así que cuando llega ese momento, Dios se manifiesta como Dios de toda carne, y no solo como Dios únicamente de los judíos. Por eso en Jeremías capítulo 32, verso 27, el profeta levantó la voz representando a Dios y diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Ayúdeme, por favor. Diga conmigo: Dios es Dios de toda carne. No es Dios solo de los judíos. Pero esto es importante: tampoco es Dios solo de los mexicanos, ni tampoco es Dios de los gringos. ¿Alguna vez alguien le dijo a usted: ah, sí, es que esas religiones son de los gringos? Le tengo nuevas: no es de los gringos, no es de los mexicanos, no es de los judíos. ¿De quién es? De todo aquel que crea y de todo aquel que quiera. Todos estamos incluidos en el eterno propósito de Dios. Sin embargo, es interesante porque en su primera fase Dios quería tratar con la nación israelita, porque a ellos les dio sistema sacerdotal, les dio sistema de rituales, les dio ceremonias, les dio todo lo que tenían que hacer, pero al mundo gentil nunca le dio nada. Solo la vida, solo la existencia, el sol, el día, la noche, etcétera, etcétera. Pero en su primera faceta Dios trató con los judíos. Una vez que los judíos no entendieron y rechazaron, se abrió la puerta para que el mundo gentil pudiera también conocer. El propósito eterno de Dios no estaba direccionado para que fuera solo incluido el pueblo judío, sino que incluía toda persona que en este planeta quiera incluirse por medio de la fe en Cristo. Bien, cuando llegó el tiempo en que Dios quiso declarar abiertamente que su propósito eterno incluía a los gentiles, entonces hizo algo maravilloso. Llamó a Saulo de Tarso, se le presentó en el camino, se le atravesó en su vida y lo convocó, lo llamó y le dio instrucciones específicas de lo que él, el Señor Jesucristo, quería que Pablo hiciera para afectar positivamente al mundo gentil. Esto está escrito en Hechos capítulo 26, versos 17 y 18. Me acompañan a verlo. Estoy extrayendo esto, igual que hice el domingo pasado en mi mensaje anterior. Estoy extrayendo esto del discurso que el apóstol Pablo presentó ante el rey Agripa cuando fue convocado para rendir cuentas de lo que era acusado. En su defensa dijo esto, atención. Dice: se me presentó el Señor en el camino mientras yo iba persiguiendo a los creyentes. Se me presentó el Señor en el camino y me dijo: me he aparecido a ti, te he librado de tu pueblo. Note, leámoslo despacito. Te he librado de tu pueblo. ¿De qué pueblo era Pablo? Judío.
Pablo fue judío. Le dice, te he librado de los judíos y te he librado de los gentiles. Ahí está, judíos y gentiles. Dice, pero estos segundos, a los gentiles, a quienes ahora te envío, atención, dijo Pablo, el Señor me dijo, me envió a los gentiles para, 1, para que abra sus ojos. 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. 3, se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. 4, que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Cristo, perdón de pecados. Y 5, para que reciban la herencia que le corresponde a los santificados. Aquí hay 5 objetivos del ministerio apostólico para el mundo gentil. Número 1, dijo Pablo, ayúdame a abrirle los ojos a ellos. 2, Pablo, ayúdame, pon los medios para que se conviertan de las tinieblas a la luz. 3, Pablo, ayúdame para que sean liberados de la potestad de Satanás y vengan al reino de Dios. 4, para que reciban por la fe en Cristo el perdón de sus pecados. Y 5, que reciban la herencia que yo les he reservado a ellos, porque no los dejé fuera de mi trato, aunque traté primero con el mundo judío. Ahora, ¿cuál es el valor de esto? ¿Por qué es importante predicarlo, escucharlo? Le explico. Porque estos 5 objetivos del ministerio apostólico al mundo gentil revelan las 5 cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Si Dios le dijo a Pablo, te envío a facilitar estos 5 objetivos, ¿qué debo entender yo que soy gentil? Que son las 5 cosas que Dios quiere hacer conmigo para que yo sea partícipe de lo que Él está haciendo en el planeta. Si no me entero, si no participo, puedo ser una persona religiosa, puedo cantar, puedo citar versículos bíblicos, pero soy ignorante de lo que Dios está queriendo hacer. Por lo tanto, estos 5 objetivos hablan precisamente de las 5 cosas que Dios quiere hacer conmigo. Ayúdeme. No se canse, no se enoje conmigo, no le estoy tratando como un niño. Es que hay principios psicológicos involucrados en esto. Diga conmigo, diga, los 5 objetivos apostólicos que Dios le comunicó a Pablo son los 5 objetivos que Dios tiene para mi vida. Diga, son las 5 cosas que Dios quiere hacer conmigo. Por eso la serie de mensajes apuntará a cada uno de estos 5 objetivos. En el resto del tiempo de hoy le hablo del primero. Lo primero que le dijo Pablo, que le dijo el Señor a Pablo fue, quiero que vayas al mundo gentil y les abras los ojos. Ayúdeme. Diga conmigo, Dios quiere abrir mis ojos. Ayúdeme, diga, Dios quiere que mis ojos sean abiertos. ¿Qué significa esta expresión? ¿Por qué para Dios es importante que el ministerio apostólico abra los ojos del mundo gentil? Bueno, lo que yo veo aquí es que esta frase tiene mucha riqueza. ¿Qué significa abrir los ojos? Me puse a investigar, me puse a escarbar un poquito, uso esta expresión entre las escrituras. ¿Dónde aparece la expresión abrir los ojos? Y descubrí algo muy hermoso. La primera vez que en las escrituras se hace mención a esta expresión, desafortunadamente la connotación es negativa. ¿Alguien se acuerda cuál es la historia o el relato bíblico donde la primera vez se menciona ojos abiertos? ¿No se acuerdan? Es Génesis 3. Cuando la serpiente antigua tienta a Eva, ¿cuál es la oferta que le hace? Ahora, les voy a pedir, por favor, si están distraíditos, ahorita necesito que se concentren porque voy a decir algo que se puede malinterpretar. Necesito su atención. Fíjese bien, no perdamos de la vista, no perdamos de nuestra mente que la primer persona que usó la expresión abrir los ojos fue la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Bueno, la serpiente antigua
cuando tentó a Eva para que comiera el fruto del árbol que se le había prohibido comer, ¿cuál fue el argumento que usó? Dijo: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman del fruto de ese árbol, sus ojos serán abiertos y serán como Él, capaces de distinguir el bien y el mal. La connotación es negativa porque ese era un engaño. Sin embargo, reflexionemos un poquito. ¿Quién dijimos que es la serpiente antigua? ¿Dónde estuvo él antes de ser la serpiente antigua? Al servicio de Dios, muy cercano a Dios. ¿Sabría él lo que significa abrir los ojos? Nada más que lo está aplicando de manera negativa. Está engañando a Eva diciéndole: se van a abrir los ojos y vas a poder distinguir el bien y el mal. Sin embargo, aquí hay algo que aprender. ¿Qué es lo que hay que aprender? Que la expresión abrir los ojos significa tomar conciencia de algo, ser consciente de algo. ¿Me hago entender? La serpiente, aunque lo está usando de manera negativa, está diciendo: si comen de este fruto, sus ojos serán abiertos y van a poder tomar conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora, nosotros sabemos, por lo que hemos venido aprendiendo, que lo que ahora nos gobierna o nos debe gobernar a nosotros no es el conocimiento del bien y del mal, sino el entendimiento de lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, ¿qué significa abrir los ojos? Significa tomar conciencia de algo. Atención. Significa salir de un estado de ignorancia para arribar a un estado de entendimiento. ¿Me hago entender? Por favor, dígame si no me hago entender, para que no vaya a decir: el pastor ahora está predicando que la serpiente es la que te abre los ojos. No estoy diciendo eso. La serpiente está usando una verdad en forma negativa. ¿Me hago entender? ¿Sí? De tal manera que, si bien es negativo, pero a la vez está revelando algo muy interesante. Si el Señor le dijo a Pablo: Pablo, ayúdame porque quiero abrirle los ojos, la serpiente abre los ojos de Eva, no es la serpiente, obviamente, es la desobediencia. Abrió los ojos de Eva para que tomara conciencia de lo bueno y lo malo. Dios quiere abrirnos los ojos para que tomemos conciencia de lo que es mejor y de lo que es superior, para que nosotros vivamos un nivel de vida mejor que lo que estábamos viviendo cuando estábamos ciegos, cuando no entendíamos la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Alguien se alegra de saber que sus ojos son abiertos para poder ver con claridad lo que Dios quiere para nosotros? ¿Quién me dice amén? Entonces, no perdamos de vista que lo que la serpiente está diciendo es revelador, aunque le está dando una connotación negativa, es decir, está usando algo bueno para producir algo malo. Pero lo bueno es que nosotros, que somos lectores de la Escritura, nos damos cuenta que la intención que tenía era pervertir. Sin embargo, ¿qué significa abrir los ojos? Diga conmigo: abrir los ojos es tomar conciencia de lo que Dios quiere para mí. Por eso a Dios le interesa que nuestros ojos sean abiertos. Ayúdeme. Voltee con alguien que tiene ahí cerca y dígale: Dios quiere abrir tus ojos. ¿Para qué? Para que puedas ver, para que tu vida ya no se desenvuelva en decisiones entre bueno y malo. La gente pregunta: pastor, ¿es malo hacer esto? Pastor, ¿es bueno hacer esto? Usted y yo ya no debemos estar preguntando eso. Nosotros debemos estar pensando: ¿esto es correcto o es incorrecto? Se acabó. ¿Agrada a Dios o no le agrada a Dios? Así de sencillo. ¿Me hago entender? Pero esto no se va a poder entender hasta que mis ojos sean abiertos. Pero luego escarbé un poco más y me di cuenta que hay una segunda
un segundo significado de la expresión. En Génesis capítulo 21, verso 19, ahora es otro relato bíblico. Es el trato de Dios con Agar, la mujer que con Abraham produjo un hijo. ¿Se recuerdan? ¿Sí? A Ismael. Cuando Agar tuvo este hijo y hubo desacuerdo entre Agar y su señora Sara le pidió a su marido que despidiera a Agar, y Abraham, con dolor en su corazón, dice la escritura, despidió a la mujer. Y cuando la mujer se iba, dice la escritura que mientras avanzaba, el niño tuvo hambre, el niño tuvo sed, pero no había nada que darle, no tenía con qué alimentarlo. Y entonces aparece esta expresión, léala conmigo, dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué pasó? ¿Dios qué hizo? Le abrió los ojos y vio algo que siempre estuvo ahí, pero que ella no podía ver. ¿Alguien sospecha por qué? ¿Qué sucedió en ese relato? ¿Cómo es que vio algo que no se veía? Lo que sucede es que aquí descubrimos que la expresión abrir los ojos significa tener acceso al ámbito espiritual, tener acceso a lo que no se ve, tener acceso a las cosas de arriba, tener acceso a las cosas eternas. Agar en lo natural no vio nada, no había con qué darle agua a su criatura, pero cuando Dios le abrió los ojos, le dio acceso al mundo espiritual, donde hay una realidad que es genuina, que es auténtica. Vio un pozo de agua, y entonces diría cualquier persona: no, eso se llama alucinación. Se llamaría alucinación si solo vio el pozo, pero la escritura dice que la mujer fue al pozo, sacó agua y le dio de beber al muchacho. ¿Qué significa? Que en el plano espiritual hay cosas que no vemos en el ámbito natural, pero que son reales y que están preparadas por Dios para aquellos a los que les abre los ojos y tengan acceso para ver lo que no se ve en el plano material. Es decir, hay cosas, cuando estoy en una complicación, cuando estoy en una situación adversa, cuando yo no veo salida, si Dios me abre los ojos, voy a ver fuentes de aguas donde nadie ve nada, y voy a poder vencer y voy a poder salir adelante de lo que estoy enfrentando, porque en lo espiritual hay provisión para lo que yo necesito en el plano material. Dele un aplauso al Rey. Sí, es cierto. A veces me estoy ahogando, a veces estoy desesperado, a veces estoy en una situación adversa y digo: Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya no preguntes qué voy a hacer, pídele a Dios que te abra los ojos, porque en la realidad espiritual vas a ver la provisión sobrenatural de Dios, como Él tiene poder para sacarnos adelante, independientemente de que las cosas estén complicadas. Vamos, ayúdeme y ahora diga: yo vivo una realidad diferente a la de todos los demás mortales. Estás loco, te van a decir, llámale como quieras, pero yo veo fuentes de aguas donde todos ven escasez, donde todos ven sequías, yo encuentro fuentes de aguas. ¿Alguien puede decir amén? ¿Qué significa eso? Pues que abrir los ojos es tener acceso a aquello que es más elevado, más hermoso que lo natural. Lo natural tiene complicaciones, lo natural tiene dificultades. Y otra vez vuelvo al concepto que mencioné hace unos instantes, afirmando lo que mi esposa nos compartía: en el espíritu todo está suplido, en el espíritu todo está hecho, en el espíritu todo lo que el Padre quiere que tengamos ya nos ha sido dado. Si solamente vemos lo material, si solamente vemos lo circunstancial, no vamos a ver lo que es nuestro. Pero ustedes y yo, alabado sea Dios, ya tenemos los ojos abiertos y podemos ver lo que otras personas no ven. Hay fuentes de aguas para aquellos que tienen los ojos abiertos. Ahora, aquí necesito recordarles un concepto que ya les hemos compartido, que ya hemos enseñado. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando el apóstol Pablo en una de sus cartas dice: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba? ¿Y qué aprendimos? Que las cosas de arriba no están encima. ¿A qué se refiere la expresión las cosas de arriba?
al ámbito espiritual, al ámbito de las cosas que no se ven, pero que son reales, que ahí están. Entonces, si recordamos eso, 2 Corintios 4:18, el apóstol nos exhorta diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mírame bien, porque me ves en problemado, me ves en dificultades, me ves en adversidad, pero la realidad es que estoy sentado en los lugares celestiales junto con Cristo el Señor. ¿Estás loco? No, no estoy loco. Estoy con los ojos abiertos y veo la realidad que Dios ha aplicado a mi vida, y aunque ahorita esté en dificultades, yo sé que hay fuentes de aguas de provisión para la situación que yo estoy enfrentando. Alguien diga amén a esto. Esto es importante. Por eso el Señor le dice a Pablo: ve al mundo gentil y ábrele los ojos para que puedan ver lo que no se ve con los ojos naturales. Diga conmigo: hay cosas que me pertenecen en el plano espiritual que son la solución a lo que vivo en el plano material. No, no es una alucinación, es una fuente de aguas, y puedo ir y tomar esa agua y traerla a mi realidad. Pero hay un tercer significado de esta expresión, abrir los ojos. En el Salmo 119, verso 18, los autores de esta canción tienen esta frase: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué expresión tan hermosa. Le explico. Cuando Dios comienza a tratar con nosotros y nos pide hacer cosas, al principio son situaciones incómodas e incluso desagradables, situaciones que resistimos. Haz esto, haz aquello, y nosotros nos resistimos. Pero una vez que nuestros ojos son abiertos, nos damos cuenta de ver lo maravilloso que es ser incluidos en lo que Él está haciendo en la tierra. Los hijos de Coré, los autores de esta canción dicen: ábreme los ojos y no veré tu ley, tu trato conmigo como una carga, sino lo veré como un deleite, lo veré como algo maravilloso en tu trato conmigo. ¿Me hago entender? ¿Por qué se nos hace pesado caminar con el Señor? Porque resistimos la instrucción que Él nos da. Hay una respuesta: nuestros ojos no han sido abiertos. Porque cuando nuestros ojos son abiertos, vemos las maravillas del trato de Dios con nosotros. Saberme incluido en el propósito eterno, saberme participante de lo que Dios está haciendo en mi generación, debe producirme un deleite, debe producirme gozo, alegría, porque es una carga. De hecho, usted lo nota. Le han preguntado alguna: ¿usted es cristiana? Y dice: pues sí. No, pues qué gozo tan grande. Sí dan ganas de ser cristiano así, ¿verdad? Pues es que ¿cómo le digo que no? Oiga, si acepté a Cristo. ¡Wow! No, con esa convicción, de veras que sí me dan ganas de preguntarte dónde te congregas. Pero qué maravilla cuando te encuentras una persona que te habla y dice: oye, perdona, ¿eres cristiano? Sí, mi vida le pertenece al Señor. ¡Wow! Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno camina la vida cristiana pero sin los ojos abiertos, y el otro camina con los ojos abiertos. Y ahora sí, y me perdonan, va a parecer que estoy hablando como si fuera un Thundercat. Ojos que pueden ver más allá de lo evidente. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Yo puedo ver más allá de lo evidente. ¿Se acuerda cuando aquel sacaba la espada del augurio? Espada del augurio, ayúdame a ver más allá de lo evidente. Usted y yo no necesitamos la espada del augurio, porque tenemos la espada de doble filo, que es la escritura gloriosa, la palabra bendita de Dios, que nos permite, sí, ver más allá de lo evidente. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué bendición es en este contexto
Poder entender que lo que Dios quiere de mí es que yo encuentre deleite en su voluntad, que hacer su voluntad no sea una carga, que hacer su voluntad no sea una cruz pesada que llevo todos los días, sino un gozo y una alegría de saberme hijo, de saber si usted hija de Dios, amados y gente incluida en lo que Dios está haciendo en nuestra generación. ¿Puede alguien decir amén conmigo? Que mis ojos sean abiertos es poder entender lo que Dios quiere de mí y poder encontrar deleite en lo que Él quiere de mí. Es interesante en este contexto, familia, recordar lo que les compartí en el mensaje anterior, el mensaje del domingo pasado. Recuerden que el objetivo de las tinieblas está expresado en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ponemos el versículo, en los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Qué hizo? ¿Qué es cegar? No poder ver. ¿Qué quieren las tinieblas? Cegar. ¿Qué quiere Dios? Abrir mis ojos. ¿Dónde quieres estar? Me quedo esperando una respuesta y usted así como que, pues es lógico, ¿no? No sé si es lógico. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde está el mundo de los ciegos o el mundo de los que tienen los ojos abiertos? ¿Qué preguntas hago, verdad? Quiero estar donde están los de ojos abiertos. Pero recuerde, el Dios de este siglo, ¿qué hace? Ciega el entendimiento. ¿El entendimiento de quién? De los que no creen, de los incrédulos. ¿Cuál es el objetivo? Que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegar es impedir que los ojos vean. Cegar es impedir que los que aún no creen, no crean, sigan en ese estatus de ignorancia, que no se sepan amados, que no se sepan incluidos, que se sientan como producto de la naturaleza y no como hijas e hijos de Dios, amados y con un sentido de propósito en la vida. No amemos la ceguera, amemos que nuestros ojos sean abiertos. Ahora termino con esta reflexión. Hay una exhortación en las Escrituras que es muy importante en este sentido, en el sentido de no tolerar en nosotros ningún tipo de ceguera, aunque en las Escrituras se menciona de una manera distinta. Romanos 11:8. Acompáñenme, estoy terminando. Dice Pablo, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Existe el espíritu de estupor. Regáleme su atención. El espíritu de estupor, la palabra estupor es la raíz de expresiones un poco fuertes. En nuestro idioma es la raíz de la palabra estúpido o estupidez, estupor. En el idioma inglés, la palabra stupid no es tan fuerte como en el español, pero en inglés stupid significa tonto o alocado. Ellos dicen this is something stupid, esto es algo tonto o es una tontería. En nuestro lenguaje, si le decimos a alguien no seas estúpido, es como una grosería. ¿Estamos? Sin embargo, la raíz de la palabra tiene que ver con eso, con estar entontecido. Atención, se supone que nosotros ya tenemos los ojos abiertos. ¿Quién puede decir amén a esto? ¿Quién levanta sus manitas y dice gracias Dios que mis ojos están abiertos? Pero a las tinieblas les queda un recurso: enviar el espíritu de estupor. ¿Para qué? Para que yo esté pero no esté, para que yo me empiece a distraer. Está el mensaje, está la enseñanza y yo comienzo a pensar lo que voy a hacer cuando salga de aquí. Qué rico está el clima. ¿Y qué pasó con lo que se está enseñando? De pronto, como va a suceder en un momento, de pronto el pastor dice, pongámonos de pie. Y tú, sí, pongámonos de pie. ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Cuántos son? ¿O cómo está la situación? ¿Qué sucede? Lamentablemente los ojos pueden estar abiertos, pero el espíritu de estupor
estar impidiendo que nosotros crezcamos en nuestro entendimiento. Por eso, familia de Dios, demos gracias a Dios que aunque pertenecemos al mundo gentil, nuestros ojos han sido abiertos. Pero no permitamos, no toleremos que el espíritu de estupor esté impidiéndonos ver las fuentes que están provistas para que nosotros podamos resolver situaciones. ¿Me hago entender? Ayúdeme. Diga conmigo: gracias, Señor, que has abierto mis ojos.